Según la revista Semana, la pandemia evidenció la inequidad existente entre la educación pública con la privada, de la educación rural con la urbana. Mas no son solo estas diferencias, sino que incluso la educación que se imparte difiere sobremanera entre una región y otra. Según los datos aportados por la página oficial de UNICEF en Colombia, el acceso a Internet está íntimamente relacionado con la mejora de las pruebas saber, de tal modo que los resultados más bajos se han dado en las regiones con escaso acceso a las TICs como Guainía, Chocó, Guaviare, Putumayo, Amazonas, mientras que los resultados se han incrementado en Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Atlántico y Antioquia. Según el informe Efecto de la pandemia sobre el sistema educativo del Banco de la República, con las cuarentenas generalizadas se interrumpió la regularidad del sistema educativo, optando por el uso de herramientas virtuales. Tales iniciativas develaron un problema: la carencia de conectividad de un buen número de los estudiantes, mientras que los colegios privados, pese a las dificultades, buscaron la manera de realizar una transición rápida a las nuevas exigencias. Y si la educación virtual en las mejores condiciones representó un desafío inmenso para los estudiantes, padres y profesores, con cuánta mayor razón lo fue y lo sigue siendo para los que carecen de los recursos requeridos. Como tal, el problema no se redujo a la simple carencia de un dispositivo electrónico, ya que también hace falta la conexión a Internet. Según la UNESCO, antes de iniciar la pandemia, menos del 50% de la población latinoamericana tenía acceso al Internet, mas un análisis desagregado en Colombia afirmaría que el 61% de los hogares urbanos tienen Internet, frente al 20% de las zonas rurales. La carencia de conectividad trajo una deserción escolar que pasó del 2 al 12% en zonas urbanas y del 4.6 al 30% en los campos colombianos. Tal situación es muy lamentable. La dificultad del acceso a Internet contribuyó a la pérdida de la socialización, a una menor estabilidad económica de los hogares y de los impedimentos derivados por no poder recibir los beneficios del PAE. Con el fin de hacer frente a esta situación que puede retroceder aquello que se ha podido avanzar en la cobertura de calidad educativa en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional inició un programa para dotar de computadores y señal de Internet a los estudiantes colombianos. Sin embargo, se puede percibir que esta es una iniciativa de lenta aplicación, ya sea por la voluntad logística o por la voluntad política, ya que se da Internet pero sin disponibilidad de luz eléctrica, o computadores sin acceso a Internet, o no se provee el mantenimiento de estos dispositivos. Pero en el peor de los casos, los rubros asignados pueden caer en manos de inescrupulosos, como se ha podido evidenciar en los diferentes medios de comunicación. Pero pese a lo anterior, se han hecho alianzas con emisoras o canales de televisión para transmitir contenido educativo, para que funcionen como medios alternos que propendan por los procesos educativos. Un ejemplo de esto es el programa Profe en tu casa, que se transmite con un variado contenido educativo que relaciona los saberes clásicos con las vivencias propias de los televidentes. Sin lugar a dudas, ha sido una oportunidad para revitalizar la televisión educativa. Pero surge una dificultad y es el hecho de que no se puede limitar todo a un escenario audiovisual de una hora de emisión, y más aún considerando los diversos niveles de formación de escuelas y colegios. Por eso ha sido necesaria la adaptación de los planes de estudio al contexto digital o de distancia. Según el informe del Banco de la República, el Ministerio, salvaguardando la alimentación de los estudiantes, generó un mecanismo alterno para la distribución de los subsidios alimentarios y para apoyar la adquisición de diversos materiales escolares. De otra parte, para evitar la deserción generada por la carencia de conectividad, se creó un fondo de solidaridad para otorgar apoyos y líneas de crédito. Y aunque no tiene que ver con el tema principal, el gobierno nacional concedió a las instituciones privadas un subsidio para pagar la nómina durante los meses más fuertes de la pandemia. Pero sin lugar a dudas, la mejor medida
para contrarrestar estos efectos de la brecha digital ha sido la alternancia, cuyo plan piloto inició en el segundo semestre del año pasado mediante la implementación de un protocolo adoptado en la resolución de Las estrategias de los profesores durante la pandemia han tenido que cambiar, ya que la situación ha obligado a replantear el rol y las estrategias en los diversos escenarios en los que se elaboraban. Por tanto, el docente ha tenido que relacionarse con las TICs, quizá no por convencimiento, sino por necesidad, empleando plataformas que para muchos de ellos eran desconocidas, llegando a apropiarse de estas herramientas y acercándose a la realidad virtual de sus estudiantes. Pero al poco tiempo los profesores se dieron cuenta que el escenario era distinto y que no podían realizar las mismas actividades de una aula regular. Por tanto, debían llegar al estudiante de una manera atractiva. Así muchos se disfrazaban o cantaban, escenificaban historias o incluso recurrían a juegos en línea para poder acercarse a los niños. Pero dado que en muchos casos era imposible el acceso a dispositivos con internet, es memorable ver cómo muchos profesores iban a las veredas más lejanas de Colombia a dejarles guías escolares para que los estudiantes las desarrollaran e incluso recurrían a la radio para explicar a través de estas ondas cada una de sus lecciones. Pero esto no solo se vio en los campos, también en las ciudades en donde algunos docentes iban a domicilio para no perder el contacto con sus estudiantes. Otro ejemplo de diversas metodologías nos las presenta el profesor William Alberto Valencia de la Universidad Católica de Oriente, en donde afirma que la pandemia amplió el espectro de las estrategias docentes, optando por metodologías que no eran muy recurrentes, tales como relatos, narrativas escolares, lectura de textos, contextos y sujetos educativos, entre otros. De igual manera, el profesor Valencia opina que la pandemia enriqueció la evaluación, ya que exploró la posibilidad de considerar el conocimiento como algo aplicable y que puede ser observado a lo largo del proceso. En el periódico El Espectador del 10 de octubre de 2020, Colombia posee la brecha más grande de Latinoamérica en lo que se refiere a los colegios públicos y privados, hecho que es avalado a partir de los resultados arrojados por las pruebas PISA de 2018. Por ejemplo, respecto a la lectura, la brecha entre los colegios privados y los públicos urbanos es de 68 puntos y con los rurales es de 96 puntos, lo cual supera en 13 puntos la media de la región. Con la llegada de la pandemia, aunque muchos profesores e instituciones desearon continuar con el proceso, muchos estudiantes no pudieron seguir, lo cual no indicaría más que una brecha que continuará creciendo con mayor rapidez. Mas no solo es cuestión de asistir a clases, sino de ver la correspondencia entre el colegio y el aprendizaje. En la misma edición de El Espectador se afirma que la pérdida de aprendizaje puede ser de 3 a 4 meses en circunstancias ideales y de 7 a 11 meses si hay una escasa instrucción. Esta brecha lo que ha provocado que durante el 2020 243.801 estudiantes se hayan retirado de las aulas, lo cual equivale al 2.7%, y en lugares como Putumayo la cifra es del 8.8%. Estos indicadores muestran un drama que no se reduce a los simples números y que denotan la ineficacia del Estado. Pero lo más importante es que desentraña un fenómeno social que afecta a las familias, que no pueden proveer de los recursos necesarios a sus hijos. Así como puede haber un hecho que desestabiliza a los hogares, porque desubica a una parte de la población, los estudiantes, desencadenando otras dificultades, como los padres que deben dedicarse a cuidar a sus hijos y a trabajar, en el mejor de los casos, porque también ocurrió que muchos perdieron sus empleos. Los problemas de convivencia o conocer a los hijos en facetas distintas y en casos extremos, pues que sus hijos abandonaran la educación y se dedicaran a cuidar a sus hermanos o a contribuir con la economía doméstica. La brecha digital
ha traído grandes desafíos a los maestros porque les ha tocado enfrentarse al escenario digital, lo cual no ha sido sencillo para muchos porque implica dominar herramientas quizá desconocidas, así como ha aumentado el tiempo de preparación de clase en menoscabo de la vida familiar y de pareja de los profesores. En muchos casos, los mismos profesores no poseían las herramientas para dar una clase, y lo cual ha significado una reducción de sus recursos. Para las instituciones ha significado adaptarse a una situación completamente distinta, ya que si no se cuentan con los recursos es como si perdieran vigencia en un mundo que los necesita. En caso de poseer los medios requeridos, la pandemia ha propiciado un proceso de innovación al cual se habían cerrado las instituciones por años. Es de destacar los gestos de solidaridad que se han evidenciado, en donde se han apoyado a las instituciones más limitadas. La brecha digital ha significado que el colectivo social sea más consciente de las diferencias y del acceso a los recursos, lo cual ha llevado a que las clases desfavorecidas reclamen de los derechos que les correspondían, como es el caso del acceso a la educación y a la red de Internet, ya que este no es un simple lujo, sino un bien necesario en este momento de la historia. Por último, como lo afirma Luz Abadía Alvarado, coordinadora del Laboratorio de Economía y directora de posgrados en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, el mundo avanza en la llamada Cuarta Revolución Industrial, y la llegada del COVID-19 evidenció que la educación en Colombia, especialmente aquella que se imparte en los colegios del Estado, presenta enormes rezagos en apropiar herramientas tecnológicas, incluso aquellas básicas para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Este fenómeno pone en desventaja a los estudiantes de colegios públicos frente a los privados, pues contribuye a ampliar las brechas observadas en el desempeño académico y por tanto ahonda en las desigualdades sociales existentes en el país. Involucrar las herramientas digitales de manera transversal en los currículos permite hacer más eficientes e innovadores los procesos de enseñanza y aprendizaje y ha demostrado ser un factor clave para impulsar el desempeño académico y reducir la deserción escolar. Esta es una característica presente en los mejores sistemas educativos del mundo. Por tanto, más allá de sortear los retos educativos actuales que impone esta pandemia del COVID-19, tenemos en Colombia una oportunidad latente de diseñar políticas públicas efectivas que transformen las prácticas educativas, involucrando tecnologías digitales. Para ello es indispensable masificar la conectividad, dotar a los colegios públicos de herramientas tecnológicas y capacitar a los maestros en el uso de estas y en pedagogías innovadoras que respondan a los retos actuales del sistema educativo. Asimismo, se debe contribuir a formar individuos que dominen las competencias digitales que exige el mercado laboral y sean capaces de responder a los desafíos que enfrentan las economías y las sociedades del siglo XXI. La brecha digital no es solo un capítulo de la pandemia que debe ser recordado. Por el contrario, es la punta del iceberg de un sistema marcado por la desigualdad y el desinterés de las políticas educativas nacionales. Resulta paradójico que en muchas ocasiones las acciones de mejora del gobierno nacional aún no se estén llevando a cabo y que incluso antes de la utilización de los dispositivos informáticos ya existían problemas de corrupción. Lo que sí es cierto es que los profesores han sido esenciales en este proceso, ya sea por la utilización, aprendizaje de las herramientas o por la búsqueda de acciones alternas para mejorar la acción educativa en estas circunstancias.